y la ministra Verónica Zavala Lombardi, en cuya seriedad siempre he confiado, debieron hacer ese estudio que debe constar. Las siguientes preguntas que tengo tienen que ver con el decreto de urgencia 025-2009, con el decreto supremo 181-2008, pero obviamente entiendo de la respuesta que me acaba de dar en este momento va a ser la misma, en el sentido de que eso lo tenían que ver los ministros. Pues son preguntas de orden evaluación el costo-beneficio de las decisiones que se tomaban a través de los instrumentos normativos que le acabo de señalar. Entonces, le voy a cambiar mis preguntas en el sentido de ¿cuál entonces era la responsabilidad suya en estas decisiones que emitía suscribiéndolas conjuntamente con los ministros? Dirigir la política general y, de acuerdo a la opinión técnica y a la solicitud de los ministros y del Consejo de Ministros que vota en pleno, pues rubricar sus decisiones. Se preguntó por qué tuvo que pagar el Estado a los concesionarios de las interoceánicas si se suponían que eran rentables y autosostenibles en su concepto inicial. Se hizo ese cuestionamiento de tal manera de plantear... Perdón, congresista. No, muy bien. Pero aclare, usted tenía una... ¿Quiere interrumpir? Se me permite, sí, como Por no. supuesto que sí, congresista del Castillo, tiene la palabra. El presidente García no ha dicho que sea autosostenible, que ha empezado con un precio de referencia. Estamos hablando de las interoceánicas. Recuerde usted que esta es una obra que empezó sin SNIP, ¿cierto? Sin proyecto. Entonces no se podía tener un precio final. Eso explica, y en general ese caso y para cualquier caso, cuando un proyecto viene con un desarrollo de ingeniería muy bajo, las posibilidades de que haya adendas son muy altas. Y ese es uno de los vicios que el Estado tiene que ir corrigiendo sin duda. Entonces, aquí lo que ha habido es, no se podía decir, ni tampoco he escuchado yo el concepto de que esto sea autosostenible de ninguna manera. Al contrario, habían unos precios de referencia y que eso explica por qué después se va incrementando. Ahora, nada de eso se sabía cuando se firma o cuando van saliendo las adendas de que detrás de eso podía haber coimas, ¿no? Que alguien estuviera exigiendo. Eso es. Gracias, congresista del Castillo. Le agradezco. Y para ambos, en todo caso, no he sostenido que el señor García haya afirmado que este proyecto sea rentable y autosostenible. Acabo de afirmar que esa fue la concepción del diseño original y ese fue el sustento que se le dio al diseño original, de que era un proyecto rentable y autosostenible. Incluso se sustentó en estudios de universidades que se vienen analizando en qué contexto se dieron para justificar algo que en realidad en el transcurrir del tiempo no eran lo que sostenían en ese momento. Y la pregunta iba al señor García, porque ya no estamos hablando del gobierno del señor Toledo, sino posteriormente cuando se dieron las adendas. Y la pregunta era en el sentido de si él se cuestionó en algún momento al emitir estos instrumentos normativos que significaban seguir incrementando el precio de esta carretera, si a lo mejor era necesario evaluar, detener, renegociar, dado que se habían alejado mucho del concepto original con el cual se plantearon de que eran rentables y autosostenibles. Perdón, el concepto original, que era absolutamente irrisorio y fantasmagórico, de 800 millones de dólares para 2.500 kilómetros de carretera en sus tres frentes, obviamente cuando se hizo el expediente técnico se llegó a la conclusión de que era mucho más, pero sujeto a la ejecución de las obras y a las adendas. Nosotros tenemos bien claro, y yo creo que todos los que impulsaron la carretera interoceánica, que no es solamente el gobierno del señor Toledo, sino inclusive el presidente Paniagua, que estuvo de acuerdo, como cusqueño que era, y otras instituciones, presidencias regionales y municipios,
todos sabían que esa carretera es un proceso de larga maduración, no se puede pedir rentabilidad inmediata, es una carretera que abre camino. Y al abrir camino tiene que multiplicar, como comenzó a lograrse, el número de vehículos, el número de transporte, de pasajeros, de carga, etcétera, para vincular los departamentos del sur del país. De manera que eso no se puede decir, esta carretera al año 2, al año 3 va a ser rentable, eso es absurdo. La carretera panamericana, señora presidenta, cuando se hizo en el gobierno del presidente Benavides, era absolutamente irreal, ilusoria para los términos de entonces, pero los países viven con largo plazo y eso es lo que hay que entender en obras como esta. 12 años después, ¿cree usted que se está pagando por el tráfico mínimo garantizado en esta carretera? Se lo pregunto a un hombre de Estado, ¿no? Se lo pregunto a alguien que obviamente hace un análisis macro, integral, que sigue de cerca el desarrollo de nuestro país y que obviamente estoy segura ha analizado el impacto que tiene este proyecto que le ha costado tanto dinero al Estado peruano. Señora, yo no estoy en el detalle porque estoy fuera del gobierno hace 7 años, pero yo sí creo, por eso dije, no hay que tirar el niño con el agua del lavatorio después de bañarlo, ese es un absurdo. Ahora todo el mundo está, bueno, estemos en contra de Odebrecht pues porque ha hecho lo que ha hecho, pero decir que la carretera interoceánica no sirve, que es un absurdo, me parece una exageración. La integración en los departamentos, hay que ver solamente a Zángaro o a Yaviri, que usted seguramente ha estado. El hecho mismo de haber hecho circunvalares alrededor de Azángaro y Ayaviri, la elevación del precio del terreno y las construcciones que se han logrado ahí por obra de los particulares, pero gracias a la estructura misma que da esta columna vertebral que es la carretera, el haber vinculado Iberia, donde yo fui concebido, con Iñapari y con Puerto Maldonado, y que permitió automáticamente echar la línea de conexión eléctrica de alta tensión en esas zonas, ha significado una revolución que en algunos momentos se malutiliza, como en el caso de la minería criminal que hay en esa zona, que destruye la selva, pero que en muchísimos otros sectores se bien utiliza. Usted imagina lo que hubiera ocurrido si no se hubiera culminado el puente Billinghurst de 750 metros de luz, que seguirían dando la vuelta a todos los viajeros interminablemente por la Amazonía. Bueno, eso tiene un rendimiento social fundamental. Por eso, si usted me lo pregunta, yo digo sí, es una obra cuya trascendencia excede las barbaridades que puedan haber hecho quienes la contrataron. Se quedó pendiente, señor García, la pregunta que le había hecho en el sentido de los instrumentos normativos que se emitían, decretos de urgencia, resoluciones supremas. Sí. Y usted me refiere a los ministros, que ellos den la respuesta sobre eso. Entonces le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad del presidente de la República en la emisión de estos instrumentos normativos? Como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dirigir la política general del Estado. El presidente interpreta el requerimiento de los pueblos por una conexión carretera de mayor dimensión. El presidente encuentra en marcha la ejecución de un contrato ya hecho. El presidente tiene que remitirse a los ministros para ver qué solución se da a esto y, como se hizo, enviar al Parlamento el expediente técnico para que el Parlamento lo decida, como lo decidió. Entonces, pero de ahí a saber cuál es la fórmula polinómica de las obras de arte de la carretera y si deben hacerse puentes aquí o puentes allá, creo que eso excede las atribuciones y eso sería una especie de Superman que, aunque lo han pensado, yo nunca he sido. Yo estoy segura que es así, señor García. No se le está preguntando en este momento si usted calculaba la fórmula polinómica o la arquitectura.
de alguno de los proyectos. Me pregunta por los detalles técnicos. No, ya no. Le estoy preguntando en este momento cuál era la responsabilidad del presidente de la República en la emisión de esos instrumentos normativos. ¿Cómo usted asumía su responsabilidad como jefe de Estado cada vez que suscribía junto con sus ministros un instrumento normativo como un decreto de urgencia o como una resolución suprema? La responsabilidad del presidente, como establece la ley, es aprobar los decretos supremos y resoluciones ministeriales que le presenten los encargados del ramo, los encargados y responsables de cada uno de los sectores. Y, por mi parte, verificar de tanto en tanto el avance de la obra y la forma en que está beneficiando a la población. No se olvide usted que antes, para ir del Cusco hasta 15.000 o Madre de Dios, había que pasar días y hasta semanas en época de lluvia. Hoy día puede llegar en horas. Sí. Y yo creo que eso tiene un inmenso valor para la población de a pie. Quizás no para los analistas de lejanía, pero para el que vive allí, muchísimo. Sí, y yo estoy segura que es así. Sin embargo, no me termina de responder cómo usted, en todo caso, formuló la pregunta de otra forma. ¿Cómo usted se aseguraba de que lo que estaba suscribiendo junto con sus ministros era efectivamente lo que tenía que hacer para que el país de pronto no se viera perjudicado con una medida? Por ejemplo, usted suscribía resoluciones supremas que designaban viceministros, por ejemplo. Yo sé que esto se hace a propuesta del ministro. Y, por ejemplo, se designó al viceministro Cuba en el Viceministerio de Comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo usted se aseguraba o qué precauciones tomaba, cuál era la responsabilidad que usted tenía, si acaso la tenía, si no la tiene me dice que no la tenía, para que esa designación recayera en la persona correcta? A ver, cuando a un ministro le propone la designación de un funcionario que va a trabajar con él, que es de su confianza y que va a ser su subordinado, lo único que hace la presidencia del Consejo de Ministros, su secretario, es verificar si tiene juicio por alimentos, si golpeó a la esposa, si tiene juicios con el Estado, si es que atropelló a una persona y no ha satisfecho su responsabilidad, etcétera. Todo eso está en su prontuario y todo eso está en su... Lo que no puede hacer el secretario de la presidencia del Consejo de Ministros, que es el encargado de esto, el señor Zavala, es precaver que dentro de 9 años se va a descubrir que este hombre recibió 1.200.000. Yo qué sé lo que ocurrirá con las personas que están aquí, sin faltarles el respeto. De manera que cumplo mi responsabilidad haciendo confianza a las personas en las que tengo confianza. Los ministros son personas en las que tengo confianza. Yo no le he impuesto nunca al señor Luis Carranza un viceministro. Él sabe con quién trabaja, quién tiene calidades económicas o tributarias para asesorarlo a él y ayudarlo. Su secretario general, su jefe de control interno, etcétera, ¿no? ¿Usted sí tenía responsabilidad política en la designación de sus ministros? De acuerdo a la Constitución, es el presidente del Consejo de Ministros el que tiene esa responsabilidad. ¿Eso quiere decir que usted tampoco tenía la responsabilidad política de las designaciones que hacía? El presidente nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros y nombra ministros a solicitud y propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Esto es la Constitución. ¿Usted designó directamente a algún ministro de los que lo acompañaron durante todos los años que ha sido presidente de la República? ¿O siempre fue a propuesta del presidente? Normalmente fue a propuesta de los señores y naturalmente cuando uno designa un nuevo primer ministro, a veces uno dice, sería conveniente que en el Ministerio de Salud continúe esta persona, pero si como ocurrió en un caso de un primer ministro que he mencionado y que no vuelvo a mencionar, dice no, mi condición para ser primer ministro es que salgan este y aquel. Bueno, usted analiza allí sí la rentabilidad política. Es importante que sea primer ministro este caballero. Si él hace cuestión de Estado por estos miembros de su gabinete, es su responsabilidad. Y así se lo dije, es tu responsabilidad. Normalmente dice que era así, algunas veces no.
Supongo que en algunas ocasiones, a la hora de conversar, como a propuesta, se dice, a propuesta del presidente, no se puede nombrar un ministro sin la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, pero supongo que en alguna ocasión ha habido pues, buen intercambio de opiniones, ¿no? Aquí tengo un presidente del Consejo y se ha ido otro hace un momento, pero con ellos he congeniado bien. ¿Al señor Cornejo lo designó usted o lo designó su premier? No, el premier, y yo consideré que era muy importante porque el señor Cornejo ya venía de ser ministro de Vivienda antes, entonces, y hacía su gestión muy destacada. Entonces, cuando fue transferido, se propuso su transferencia al Consejo, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, me pareció adecuado. O sea, usted sí participó directamente en la designación del Usted señor está poniendo Cornejo. en mi boca cosas que no dije. Le estoy preguntando. La Constitución dice que el presidente nombra a propuesta del presidente del Consejo. Y normalmente así se hacía. Así fue. Y en algunas otras oportunidades usted mismo proponía. No, Estoy yo no, preguntando. Normalmente yo no propongo ministros, ¿ah? Usted dijo que el error del gobierno de Alejandro Toledo, que lo antecedió, fue no preguntar cuánto iba a costar el proyecto de la carretera interoceánica. ¿Usted sí se hizo esa pregunta? Pero naturalmente, y usted encontrará seguro declaraciones mías en la época. Pero claro, era muy difícil oponerse a un clamor nacional. Todos lo recuerdan aquí. Clamor nacional por la carretera interoceánica que se volvió un mito peruano. Y de inmediato, por conocer mínimamente de precios, me di cuenta que se estaba transando con velocidad exagerada, cosa que ahora redescubren los peruanos, pero en esa época nosotros lo dijimos. Oiga, qué rápido se ha hecho esto, se ha inmediato el análisis de la carretera, pero sí yo consideraba que iba a ser un valor mayor al cual se planteó, y creo que no voy a decir ahora que fue un error, ya sabemos por qué se hizo con ese precio, para firmar rápidamente, porque si hubieran puesto esto normalmente, 2.500 kilómetros de carretera, 1.009 de ellos completamente nuevos en selva, y los otros reasfaltados y reconstruidos, esto va a costar 800 millones, si eso se traducía sincerando los precios, iba a ser algo de 1.500 millones a ojo de buen cubero. Y en ese momento sí hubiera llamado la atención de todo el país, del país político, ¿no? De decir 1.500 millones, qué barbaridad, vamos a estudiar. Pero se quería firmar. Como de hecho se firmó. Y de hecho se firmó con 692.900.124.87 dólares. Recién con Corfivalle sube a 810 millones. Y por eso es que estamos acá investigando y por eso es que agradecemos su presencia a pesar de lo larga de la sesión. ¿Usted conoce lo que es el comparador público-privado? Claro, el señor Carranza fue uno de los institutores y creadores del comparativo público-privado para que en los casos de iniciativas privadas se hiciera a través de esta fórmula una comparación con los valores normales de ejecuciones de obras públicas y de otras licitaciones. Era el comparador público-privado, sí. ¿Se aplicó el comparador público-privado? No en el caso de la carretera interoceánica. Ya estaba en marcha y le correspondía al ministro de Transportes ver, usted está solicitando una adenda porque ha necesitado hacer mucho más movimiento voladura de cerro. Bueno, para eso está el supervisor CECEL, que es escogido en concurso, está el OCITRAN, está el Ministerio de Economía, que al final es el que va a dar los recursos. Entonces, cada una de esas adendas de un contrato en ejecución ya no implicaba un operador público-privado porque habían recursos del Estado, no era una propuesta de iniciativa privada solamente. ¿Sabe si se aplicó para la línea 1 del tren? No creo que se aplicara, no recuerdo exactamente. ¿Para algún otro proyecto que se haya ejecutado en su gobierno? Para todas las iniciativas privadas
¿Puede darme algún ejemplo? Se planteó de acuerdo al decreto legislativo, no recuerdo el número, se planteó que todas pasaran por un comparativo público-privado. La ministra Arauz me parece que aplicó el comparativo público-privado para el contrato que pretendía suscribir el gobierno regional de Lambayeque con H2 Olmos, de la empresa Odebrecht, y justamente por ese comparador público-privado lo que logró es un mejoramiento del precio de pago por hectárea y de pago anticipado por el agua utilizada. ¿Usted ha prestado servicios de forma directa o indirecta a empresas del grupo Odebrecht? Perdón. ¿Ha prestado servicios de forma directa o indirecta a empresas del grupo Odebrecht? No. ¿Conoce a Homero Alves Cardoso? No. ¿Cuál es su relación con la familia Odebrecht? Ninguna. ¿Y antes cuál era su relación? Ninguna. ¿Con Marcelo Odebrecht? ¿Con Emilio Odebrecht? ¿Con Ninguna. ninguno? ¿Con ninguno? Ninguna. Señora, ninguna. ¿A qué llama usted relación? ¿A escribirme cartas, a escribirme WhatsApps o mails, a visitar sus casas, a congeniar con ellos los sábados y domingos? No tengo ninguna relación, ninguna. Esas personas son demasiado poderosas, son de otro país, hablan otro idioma, nada más. ¿Con el señor Jorge Barata? Más allá de su cargo de superintendente y de haber participado en la entrega de obras junto a las autoridades de cada lugar, a los alcaldes, y de haber formado parte del patronato, primero del Teatro Nacional, en muy buena hora, y en segundo lugar de la promoción del Cristo del Pacífico, que es una inversión menor para ellos, no tengo ninguna otra relación. Hay un correo electrónico de Marcelo Odebrecht a Alessandrino Alencar. Me imagino que usted debe haber escuchado hablar de ese correo electrónico. He tenido informe periodístico del tal correo. Obra en el informe, en el acervo documentario de la Comisión PARI. Si me permite leerle la traducción al español de ese correo, dice: Alex, la semana que viene me estaré reuniendo con el presidente de Perú, Alan García, con quien tenemos una larga relación de confianza desde su primer mandato como presidente. Actualmente tenemos en Perú uno de nuestros principales mercados con más de 1.5 billones de obras públicas y privadas, PPPs y concesiones contratadas. De cara al interés que el AG ha demostrado en fortalecer su relación con Brasil y específicamente con el presidente Lula, sería importante verificar con nuestro amigo si existe algún mensaje u orientación por parte del presidente Lula para mi conversación con AG. Este correo podría hacernos inferir, uno, que tiene una larga relación de confianza con usted desde su primer mandato como presidente. Es absolutamente... Sí, por favor. No, es absolutamente impreciso. Jamás he visitado la casa del señor Odebrecht, ni el lugar donde vive en Brasil, ni el Brasil. Y en segundo lugar, a lo que él se refiere es que ellos que trabajaban en el Perú desde 1976 y 1980 en el gobierno de Belaúnde, tuvimos conocimiento de sus obras en Charcani y más adelante ganaron obra en la primera etapa de Chavimochic, y la única vez que vi, o el primer Odebrecht que yo vi, que fue el día que se inauguró Chavimochic en la Plaza de Armas de Trujillo, que vino el presidente de esa empresa, que me parece era el padre o el abuelo, ya no sé, la única vez que hemos cruzado manos en el estrado de la Plaza de Armas, como consta en los medios. Y adiós. Después vino el gobierno que no me quiero referir, que me tuvo años fuera del Perú, no tuve ninguna posibilidad de cruzarme con esas personas, y del 2001 al 2006 estaban más interesados en el señor Toledo que en quien habla, de manera que la relación con el señor Barata es estrictamente de carácter funcionarial. ¿En qué año inicia usted contacto con el señor Marcelo Bahía Odebrecht? En el año 2006 está en la agenda que le hemos entregado, el día que vino acompañado por el señor Barata a Palacio, con prensa,
fue fotografiado por los medios, dejamos entrar los medios porque era un empresario importante. En ese momento había la Ilusión Brasil, no lo olviden. Lo que pasa es que no habíamos entendido que hay un mar verde que separa a Brasil del Perú y hay una concepción proteccionista de Brasil que impide que una papa peruana entre sin pagar 35% de aranceles. Bueno, pero en ese momento el señor Lula gozaba de la aceptación universal y era presidente del país más poderoso, que podía comprarnos muchas cosas. Me parecía importante mantener una buena relación, por eso entró la prensa y el señor Odebrecht, ese día que lo conocí y que estuvo 20 minutos, 20, porque inmediatamente tenía una cita con el señor José Murgia, presidente de La Libertad, hizo declaraciones al salir ante la prensa y declaró que seguiría trabajando en el Perú, que tenía mucho interés, lo mismo que dice en ese correo, punto. ¿No lo conoció en el año 88 con la ejecución del proyecto de irrigación Chirimochic? No, ese señor tendría entonces 15 años. Es muy joven ese señor Marcelo Odebrecht, más joven que los que estamos aquí, señor Costa, más joven. No. ¿No lo conoció en el 88? No, en absoluto. ¿Al señor Emilio Odebrecht? No, Emilio Odebrecht es el padre de este, no he tenido ocasión de conocerlo. A quien vi en la Plaza de Armas de Trujillo, porque vino, que yo recuerde, directamente en su avión a Trujillo y se fue. El día que se inauguró Chavimochic, 23 de julio de 1990, fue al señor Norberto Odebrecht, que no sé si vive. ¿Cuál es su relación o cuál ha sido su relación en el tiempo con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? Lula es un personaje polifacético. Hemos discutido mucho con él porque parte de sus facetas es ser un hombre afable, afectivo, cariñoso, es un hombre de izquierda, pero sentimental. Y creo en su sinceridad amical. Él tenía unos conceptos respecto al Perú y yo tenía unos conceptos respecto a Brasil y siempre conflictuamos. Porque yo le decía, lo fundamental es la infraestructura para el desarrollo sostenible y la generación de empleo, y él tenía otro concepto que era la asistencia directa y monetaria a la población. Pero yo no negaré nunca, me ha costado mucho trabajo y no llego a creer en todo lo que se dice de él, pero yo creo que encarnó en un momento la ilusión de la inmensa mayoría del pueblo brasilero y de gran parte de la gente progresista de América Latina, y realmente le deseo lo mejor a Lula. Yo tengo una buena relación con Lula. No he vuelto a hablar con él, no lo sé. Después que terminaron los gobiernos, la última vez que estuve con él fue en una ocasión en que llegó él aquí al Perú, a una cita empresarial de 100 empresarios peruanos con 30 brasileros que él trajo en el Swiss Hotel, pero de allí nunca más, lamentablemente, he podido cruzarme con él ni encontrarme, ¿no? El 12 de junio del 2006, él envió su avión presidencial para una reunión privada. Usted aún no había juramentado, no había asumido la presidencia. Esa reunión, entendemos, duró 4 horas. ¿Qué temas trataron en esa reunión? No, déjenme ponerlo en el cuadro. Claro. Una vez que fui elegido presidente, lo primero que planteé, y al ministro García Belaúnde, que iba a ser ministro, fue: necesitamos ganar tiempo tomando contacto con los jefes de Estado de los países limítrofes. Y señora, cada uno de los jefes de Estado de los países limítrofes, Ecuador, Colombia, Brasil, no Bolivia, tuvo la cortesía de enviar el avión presidencial, porque era el próximo presidente del Perú el que se desplazaba para ganar tiempo y tomar contacto con los jefes de Estado.
El único avión presidencial que me fue ofrecido y en el que no viajé fue el avión de Chile. Viajé en línea comercial a Chile, un poco por las razones que todos sabemos.